La documentología, una rama de la criminalística. Estimado abogado, tengo un cordial saludo de parte del grupo número 12, el cual lo conformamos Duval Borges, María Rezabala, Victoria Ávila y quien le habla, Wendy Elizondo. El siguiente video tiene como objetivo establecer directrices generales para guiarnos en la detección de documentos posiblemente falsificados. Este manual se divide en dos áreas. La primera, que corresponde a la documentología forense, y la segunda área, que corresponde a la grafología. ¿Qué es la documentología forense? La documentología forense, también conocida como pericia documentológica, es una disciplina de la criminalística que se encarga del análisis técnico-científico de los documentos, con el fin de determinar la autenticidad, origen o posibles alteraciones. Su principal objetivo es detectar fraudes documentales y aportar pruebas en procesos judiciales. Los tipos de análisis que hace esta disciplina son verificar la autenticidad de un documento, determinar si ha sido manipulado o falsificado o alterado. También identificar a la persona que escribió, firmó o manipuló un documento. Establecer el origen y antigüedad de un documento. En los campos de estudios de la documentología forense tenemos la grafoscopía, la grafometría, la caligrafía forense, el análisis de tinta y papel, el análisis de documentos digitales, la detección de alteraciones documentales, el estudio de tipografías e impresiones. ¿En qué ámbito podemos aplicar estas disciplinas? En los casos de fraude bancario o financiero, en la verificación de testamentos, contratos, cheques, escrituras, en el análisis de cartas amenazantes o anónimas, en las investigaciones de falsificación de documentos públicos o privados. Por otro lado, la grafología es una práctica de carácter interpretativo y no científico, que estudia las escrituras manuscritas con el propósito de obtener información sobre la personalidad, emociones, estado de ánimos y características psicológicas del individuo que escribe. Tenemos los documentos dubitados y los documentos indubitados. Los dubitados son aquellos cuya autenticidad se encuentra en duda o es motivo de controversia. En el contexto forense, un documento dubitado es el que se somete a análisis para determinar si ha sido falsificado, alterado o si fue realmente elaborado por la persona que se dice autora. Y mientras que los documentos indubitados son aquellos documentos auténticos cuya autoría no se discute ni está en duda y que sirven como modelo de comparación para el análisis pericial. ¿Cómo se usan en un análisis forense? En una pericia documentológica, el experto compara los documentos dubitados con los documentos indubitados para determinar si ambos fueron elaborados por la misma persona. ¿Qué es el sistema escopométrico? El sistema escopométrico es un método sistemático de observación y análisis comparativo de escrituras y firmas manuscritas, que se basa en la identificación, descripción y comparación de características gráficas, mediante una serie de parámetros morfológicos y dinámicos. La palabra escopométrico proviene de escopo, observar, examinar, y metría, en medir, es decir, un sistema que observa y mide la escritura manuscrita, con un enfoque técnico, objetivo y estructurado. ¿Para qué se usa el sistema escopométrico? Se utiliza para determinar si dos escrituras o firmas provienen del mismo autor, analizar la naturalidad del trazo, identificar intentos de falsificación, elaborar informes periciales gráficos y científicos. ¿Cómo analizamos el sistema escopométrico? Entre los cuales tenemos el parámetro morfológico, que tiene que ver con la forma de letras y signos, proporción entre trazos, tamaño, inclinación y orientación, enlace entre letras, tipología de los óvalos como las letras A y O. También tenemos los parámetros dinámicos, que tiene que ver con el ritmo y velocidad de la escritura, presión sobre el soporte, dirección y sentido de los trazos, naturalidad del gesto gráfico y fluidez o rigidez en la ejecución.
¿Cómo se aplica? El perito usa este sistema para observar con instrumentos ópticos como las lupas, los microscopios o escáneres para describir técnicamente cada rasgo gráfico y comparar sistemáticamente los elementos del documento, sean dubitados con los indubitados, emitir conclusiones fundadas en base a coincidencias gráficas significativas. ¿Qué es un documento falsificado? Para entender qué es un documento falsificado, es importante en qué tipo de análisis se centra para detectar un fraude. Un documento falsificado es aquel que ha sido modificado total o parcialmente, o creado de manera fraudulenta, con el objetivo de engañar o generar algún beneficio indebido. En términos forenses se considera falsificación toda alteración ilegítima que comprometa la autenticidad o veracidad de un documento. Tipos de falsificación de documentos. Falsificación de firma. Puede ser por imitación libre, calco o falsificación mecánica. Este puede ser el uso de escáner o impresora. Falsificación de contenido. Se cambia datos dentro del documento como fechas, cifras, nombres. Por ejemplo, modificar un contrato o agregar ceros a un cheque. Tenemos la falsificación material. Se crea un documento falso como si fuera auténtico. Por ejemplo, la cédula de identidad, diplomas o licencias de conducir. Falsificación por alteración. Se manipula un documento original borrando o raspando o sobreescribiendo información. Aquí utilizan técnicas de raspado con químicos para borrar la tinta. ¿Cómo se detecta? La detección se realiza mediante una pericia documentológica, donde se aplican técnicas como observación con luz UV y microscopía, comparación de escrituras, aquí entraría la grafoscopía, análisis del papel y la tinta, estudios entre el contenido y el formato original del documento. ¿Por qué es importante? La falsificación es un delito penal y puede afectar gravemente procesos legales, económicos, administrativos y personales. Requisitos de estudio de un documento. En la documentología, antes de emitir una opinión pericial sobre un documento, es fundamental realizar un estudio riguroso y metódico. Para ello existen ciertos requisitos esenciales que se deben cumplir para garantizar la validez, objetividad y fiabilidad del análisis, entre los cuales tenemos la autenticidad. Se refiere a que este ha sido creado por la persona, entidad o medio que dice haberlo producido y su contenido no ha sido alterado. En otras palabras, es genuino. Tanto como de contenido, firma, escritura corresponden a su autor real. También tenemos la adecuación. Se refiere a que el documento se ajuste a requisitos legales, formales y contextuales, que corresponden según el tipo de documento que se está analizando. Es decir, un documento debe ser adecuado no solo a las leyes normativas que rigen su creación, sino a las convenciones de formato y estructura. Por ejemplo, un contrato, un testamento o un acuerdo entre personas. También tenemos la contemporaneidad. Se refiere a que el documento debe haber sido elaborado en el momento en el que se afirma que fue creado. En otras palabras, el documento debe ser contemporáneo a los hechos, circunstancias o eventos que se reflejan. La contemporaneidad garantiza que el documento no haya sido alterado o creado en un momento diferente. Y por último, tenemos la cantidad. Este requisito hace referencia a la cantidad suficiente de muestras o elementos disponibles para realizar un análisis comparativo y obtener conclusiones confiables. En otras palabras, la cantidad se refiere a tener suficientes documentos, en este caso firmas o cuerpos de escritura, para realizar una comparación adecuada y llegar a una conclusión objetiva. Por ejemplo, un juez solicita determinar si la firma de un contrato es auténtica o falsificada. El perito recibe un documento dubitado con una sola firma cuestionada y documentos indubitados, en este caso 3 documentos oficiales firmados por un presunto autor. En este caso, la cantidad de muestra indubitada es adecuada para comparar múltiples aspectos de la firma como el ritmo, forma, trazo de inicio a fin. Sin embargo, si solo se tuviera una firma indubitada, borrosa, el perito podría advertir que la cantidad no es suficiente para una conclusión certera. ¿Qué es la alteración fraudulenta de un documento verdadero? La alteración fraudulenta de un documento verdadero es cuando un documento auténtico, válido y legítimo es modificado de manera
ilegal o fraudulenta, con el fin de cambiar su contenido o afectar su forma para que aparente un valor diferente al que tenía originalmente. Esto lo hacen con el objetivo de obtener un beneficio económico, personal o legal. ¿Cómo se detecta la alteración fraudulenta? Algunas de las técnicas utilizadas son 1. Análisis de tinta y papel. 2. El examen microscópico. 3. Estudio de la escritura. 4. Técnica de luz ultravioleta e infrarrojo. ¿Qué son los añadidos? Es la adición de textos, palabras o cifras. Usualmente se ven en los cheques donde suelen aumentar las cifras. ¿Qué tiene que ver la teoría de Jung con la documentología forense? Esta teoría de la personalidad no está directamente enfocada en el estudio de documentos, pero tiene aplicaciones complementarias especialmente en el análisis del comportamiento escritural y perfiles gráficos. Esta teoría: 1. El análisis de escritura y rasgos de personalidad. 2. Perfiles de escritura consistentes con tipos psicológicos. 3. Apoyo en procesos periciales. 4. Reconocimiento de firmas y trazos espontáneos. Esta teoría de la personalidad ofrece un marco profundo para entender cómo funciona la mente humana, especialmente los aspectos inconscientes. ¿Qué es la teoría de la firma de Moreno? Esta teoría sostiene que la firma de una persona representa su yo más íntimo, social y psicológico, y es una manifestación simbólica de cómo la persona se percibe y cómo quiere ser vista por otro. Entonces, según la teoría, la firma no solo sirve para identificar al autor de un documento, sino que refleja su personalidad. ¿Cómo se aplica esta teoría en documentología forense? Se usa como herramienta auxiliar en el análisis de firmas, especialmente para verificar la autenticidad, identificar simulaciones o falsificaciones y establecer perfiles del firmante. Aspectos importantes para analizar la escritura. 1. El orden. Se refiere a la organización del texto, si está ordenado o desordenado. 2. El tamaño. Se refiere al tamaño de las letras, si es grande, pequeño e irregular. 3. La inclinación. Hacia dónde se inclinan las letras, si es hacia la derecha o hacia la izquierda o si es vertical. 4. La dirección. La línea imaginaria que sigue la escritura, si es ascendente, descendente o recta. 5. La forma. El estilo de las letras, si es redondeado, angular, personalizada, copiada o estandarizada. 6. La continuidad, si es escritura continua o escritura cortada o separada. 7. La velocidad, si escribieron rápido o de manera lenta. 8. La presión, es la fuerza ejercida a la hora de escribir, sería fuerte, media o débil. Los gestos derivados de la curva son movimientos gráficos predeterminantes en forma de curvas o redondeadas que aparecen en distintas partes de la letra, relacionada con la suavidad, flexibilidad, armonía y adaptabilidad de los gestos gráficos. A continuación demostraremos los siguientes tipos, como el arqueado, el bucle, el ondulado, el lazo y nudo. Ejemplo del arqueado: dice que son letras que se presentan en un arco redondo, como la N, la M, la H. El bucle son trazos redondos en forma de lazos, como la L, la G, la Y y la F. El ondulado son trazos que parecen olas o movimientos fluidos, como la C y la R. El lazo son movimientos de las bucles que se enlazan uno con otro, como la R, la F o la O. Y el nudo se dibuja un nudo dentro de la letra. También existen gestos tipo derivado del ángulo. Se dice que es un movimiento gráfico formado por la unión de dos líneas que se cruzan o cambian bruscamente, generando una forma en V. Estas las podemos encontrar en las siguientes letras, como la M, la N, la B, la W y la Y. A continuación vamos a explicar qué es un informe pericial. Se dice que un informe pericial es un documento técnico, objetivo y fundamentado, elaborado por un perito que tiene como propósito aportar con pruebas y conocimientos especializados o con declaraciones técnicas en un proceso judicial, administrativo o de investigación. El informe pericial contiene una estructura formal y clara, aunque puede variar según el área. Por ejemplo, documentología forense, grafología, medicina legal, criminalística. Por lo general incluye los siguientes elementos, como encabezado e identificación, donde consta el nombre del perito, consta su título de preparación profesional o especialización, nombre del solicitante, juez, abogado o fiscal, y el objetivo del peritaje. El antecedente cuenta con el resumen del caso.
el documento, muestras o elementos recibidos para el estudio. La metodología habla de técnicas y procedimientos utilizados, o instrumentos o softwares que también fueron utilizados para la investigación. En observaciones técnicas va la descripción detallada de los análisis realizados. En la conclusión, indica que va la opinión fundada del perito respecto al objetivo del estudio. En firma y fecha, el perito firma y sella el documento como respaldo legal y técnico. Tenemos como conclusión en lo investigado que la documentalogía forense constituye una disciplina dentro de la ciencia forense que permite estudios técnicos y especializados de documentos para determinar su autenticidad, alteraciones o falsificaciones a través de análisis detallados de elementos como la escritura, la firma, los gestos tipo, que en este caso son los curvos y angulosos, mediante el uso de metodología como el sistema de escopométrico. El perito documentólogo es el encargado de emitir el informe pericial, claros y objetivos. Este informe son enviados a un proceso judicial que brindan pruebas técnicas que contribuyen a aclaración de los hechos. Es de recalcar que la documentalogía es muy importante dentro de esta rama de la criminalística. Gracias, compañeros. Que tengan buen día.